Buenas, ¿cómo andan? Esta clase sería la continuación del eje 6 que ya comenzamos presencialmente esta semana y vamos a seguir hablando un poco de la interacción de los niños con el mercado, con los medios masivos de comunicación y las representaciones que se van construyendo acerca de la infancia y el impacto que tiene en la construcción subjetiva en las identidades de los niños, pero no solamente en ellos. Voy a hacer una síntesis de lo que vimos en la clase y después voy a continuar con el tema específico de los videojuegos y las posturas aparentemente encontradas, controversiales, pero que en el fondo encierran el mismo tipo de representación. Antes que nada, quiero aclararles que siempre estamos hablando de la construcción subjetiva de los niños, pero que en realidad esta cuestión nos atraviesa a todos. Esta problemática en particular es una cuestión bastante angustiante para los adultos, porque en primer lugar estas construcciones subjetivas alteradas, modificadas, este entorno cultural diferente en el que se siente que se perdió el control, que no se sabe qué hacer con respecto a las nuevas tecnologías, es un problema de los adultos y no de los niños. Se está tratando de remarcar todo el tiempo que este es el entorno natural de los niños, que nacieron en él, que para nosotros no es así. Sin embargo, fue construido por adultos, es manejado por adultos, los niños no manejan el mercado, no manejan los medios de comunicación y hay toda una idea de falta de control, de inevitabilidad de los perjuicios, de lo pernicioso de las nuevas tecnologías, como si nosotros fuéramos completamente pasivos al respecto. Y estamos proyectando esa inseguridad en el futuro de los niños cuando ocurre principalmente en nuestro presente. Así que también tenemos que reflexionar y evaluar nuestra propia construcción subjetiva acerca de nuestra relación con las redes sociales, con las nuevas tecnologías y darnos cuenta de dónde proviene esa inseguridad, de dónde provienen esas representaciones acerca de la tecnología y tratar de construir críticamente nuestro propio criterio acerca de eso, que no va a ser ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, que va a haber un montón de grises en el medio, que va a ser bastante heterogéneo y tenemos que poder ver esa diversidad en esta problemática también, ¿sí? Porque se lo piensa solo como algo, como otra vez, como un gran problema que no existiría si estas cuestiones no estuvieran. Si no existieran los videojuegos, si no existieran los celulares, no tendríamos estos dramas. El tema es que también tenemos muchos beneficios y somos los primeros en reconocer todos los beneficios que nos dan las tecnologías, pero existe el tema de las relaciones de poder y de mantenerse en esas posiciones de poder. Por eso siempre estamos viendo estas cuestiones en un marco teórico general que inscribe las subjetividades dentro de un campo de disputa. Entonces, la construcción de las subjetividades no es una cuestión meramente individual de la personalidad de cada uno, ni está determinada culturalmente para todos igual, sino que es el resultado de luchas y tensiones y negociaciones entre diferentes actores sociales, instituciones y disciplinas que construyen cada uno de ellos diferentes tipos de discursos con diferentes grados de legitimidad. Así que empecemos por eso, este gran marco conceptual que yo ya les indiqué en la clase, ¿no es cierto? Tenemos el gran contexto general del capitalismo cultural. El capitalismo cultural es aquel en el que todos nos inscribimos como sujetos consumidores, productores de cultura. Y el capitalismo tradicional era pensado como consumidores y productores de nuestra propia supervivencia a nivel material
y que la parte cultural ideológica era pensada para reproducir las relaciones de poder. Bueno, ahora esta división entre la infraestructura material y la superestructura ideológica no es tal, sino que sabemos que parte de nuestra supervivencia como especie también es reproducir cultura, producir y reproducir cultura, y estamos produciendo y reproduciendo cultura con la misma lógica de la mercancía, como si fuera un producto. Dentro de esa lógica, nuestras subjetividades que se construyen en interacción con lo cultural, con lo social, con nuestro entorno artificial, social, entra también dentro de esta lógica del mercado. Entonces es imposible no pensar cómo se va modificando la construcción identitaria de los niños, pero de todos nosotros, debido a que también interactuamos socialmente con los medios, con el mercado y entre nosotros, mediados por el mercado y por los medios de comunicación. Hay una interrelación entre todo esto y no hay una línea directa de yo individuo con el mercado o yo individuo con los medios de comunicación, sino que siempre va a haber toda una estructura social, económica, cultural, que va a estar siempre presente en mi relación con estas instituciones, con el mercado y con los medios masivos de comunicación, con las redes, a través de los dispositivos tecnológicos. No podemos negar que existe todo ese entramado social también modelando nuestra relación con el mercado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Yo ya lo dije en la clase. El niño como consumidor no tiene una relación directa con el mercado. El niño no puede comprar, no tiene dinero, no trabaja, idealmente. Idealmente no tiene cómo ganar plata para poder a su vez invertirla en sus gustos e intereses personales. Entonces sí o sí tiene que haber un adulto mediador con el mercado. A su vez, el niño quiere esta introducción al mercado para poder comprar, para poder adquirir cosas que el mismo mercado le ofrece. Hay todo un segmento, una categoría de productos de consumo infantil. Esto lo hicieron los adultos. Los adultos, a través de esta institución del mercado, fueron clasificando y segmentando, diferenciando los públicos y las audiencias para ofrecerle cosas diferentes a cada una. Por lo tanto, estos productos culturales para la infancia fueron producidos por adultos y muchas veces también son consumidos por adultos a pesar de que originalmente no fueron creados para ellos. Entonces no hay relación directa, sino que están mediados por otros procesos que estructuran las relaciones entre los sujetos en la vida cotidiana. Los roles de género, ya vamos a ver eso, hay un trabajo de Dweck muy bueno que me gustaría dar presencialmente, que habla de los roles de género en relación con la tecnología, la desigualdad en el acceso a los dispositivos y el acceso al conocimiento para manejarlos. En primer lugar, leer. Todavía hay una gran parte de la población que no sabe leer y menos leer en otro idioma. Los dispositivos implican y las redes sociales e internet, que manejemos por lo menos un poco de inglés. Hay muchos que todavía ni siquiera pueden manejar el español, que provienen de poblaciones, si queremos, por ejemplo, en Latinoamérica, donde el español es el idioma oficial, hay poblaciones que todavía mantienen sus idiomas nativos, por lo tanto están todavía tratando de arreglárselas con el español. Imagínense también intentar arreglárselas con otro idioma más, como por ejemplo el inglés, un inglés muy específico de las redes sociales, con vocabulario específico técnico también. Entonces, no todo el mundo tiene el mismo tipo de acceso, a pesar de que se puedan comprar el dispositivo, no todos tienen el mismo tipo de acceso a el mundo virtual. Las pertenencias colectivas también hace que uno
utilice ciertos recursos y otros recursos no los utilice, que forme parte de ciertas plataformas y otras no. Bueno, las construcciones y relaciones sociales que son territoriales, ¿no? Mi pertenencia a un barrio, a una ciudad, a un país, las relaciones entre diferentes miembros del grupo, de un grupo de pares, de amigos o del grupo familiar. Podemos seguir. Lo que quiero decir con esto es que no hay una relación directa del niño con el mercado, por mucho que yo diga, estoy dejándolo solo con el celular y no sé qué está haciendo. Bueno, hay todo un mundo construido social, culturalmente, por otros agentes sociales, por otros actores, que están dirigiéndose y están mediando entre el niño y las redes sociales. Por lo tanto, acá existe una lucha de recuperar el control. ¿Recuperar el control es de quién? De las instituciones que tradicionalmente tenían el control del cuidado y del acceso al conocimiento. Estas instituciones tradicionalmente fueron la escuela y la familia. El Estado tiene a la escuela como institución transmisora de cultura y la familia también es otra institución transmisora de cultura. Normalmente se dice socialización primaria a la familia, socialización secundaria a la escuela. Bueno, no sé si se siguen utilizando esos términos que son muy viejos, pero básicamente así. ¿Cuál sería entonces el papel, el rol de los medios de comunicación a través de los dispositivos? ¿Sería ese el tercer mundo de socialización? ¿O ya es un medio de socialización más, un agente de socialización más también, un actor social que aparece desde el nacimiento de los niños? Porque un niño no se escolariza desde el primer día, aunque ya hablamos de que hay instituciones maternales que desde los 45 días aceptan a los niños, para que también eso logra un acostumbramiento a la institucionalización, por ejemplo. Pero en general y en la mayoría de la población no es normal que el niño primero se socialice dentro de una institución y después se socialice por una familia. En representaciones sociales se supone que primero es la familia. Entonces la familia es la que está a cargo de mediar con estos otros agentes de socialización que vendrían a ser el mercado y los medios de comunicación. Y hay toda una cuestión de inseguridad, de incertidumbre, de faltas de certezas de la institución familia que hace que parezca imposible dominar esa influencia que tiene el mercado y los medios de comunicación sobre sus hijos. Esto se debe a que generalizadamente en un contexto global estamos en un proceso de descreimiento y de crisis de las instituciones tradicionales de la modernidad. El Estado, la familia, la iglesia y otras instituciones anexas. Pero entonces, bueno, sabemos que no estamos confiando en la escuela para educar a nuestros hijos y la misma familia está también, ¿cómo se dice? Ya no confía en las formas en las que fueron criados por sus padres, están cuestionando las formas de ser, los deber ser de padres y madres, y esto para bien y para mal, ¿sí? Porque para bien uno puede romper con aquellas cosas que no funcionaban, que estaban mal, pueden crear nuevos modelos de familia más armónicos, nuevas formas afectivas de transmisión cultural y de vínculo con el otro, que pueden resultar ser mucho mejores que las anteriores, pero por el otro lado hay un gran nivel de incertidumbre y muchos padres primerizos o familias están recurriendo a las viejas representaciones, las viejas certezas que se tenía por falta de nuevas certezas. Por ejemplo, o sea, no hay una institución que te esté diciendo, está muy bien que el nene tenga el celular en la mano todo el tiempo.
pero tampoco te están diciendo lo contrario. Y hay mucha ida y vuelta de discursos que por un lado apuntan a lo pernicioso y por el otro lado apuntan a lo benéfico y todavía se están poniendo de acuerdo, entonces estamos en esa transición, en esa construcción de discursos legitimantes y por el momento entonces estamos en una heterogénea discursiva, una fragmentación de la legitimidad de las instituciones y en ese contexto se están criando los niños y se están educando también dentro de las escuelas porque esa misma incertidumbre lo tienen los profesores y profesoras de nivel inicial especialmente. Porque se supone que por ahí los niños más grandes o los adolescentes ya pueden elegir, ya pueden ser más críticos a la hora de consumir, pero que los niños son completas víctimas en este universo digital porque el padre no tiene acceso y no comprende, no entiende cómo se tienen que manejar. Entonces acá también el miedo tiene que ver con que hay conocimientos que los niños tienen y los adultos no. Que otra vez es una ruptura enorme a las certezas que se tenían en la modernidad. Los adultos saben más que los niños, obviamente. ¿Cómo puede ser que un niño sepa más que un adulto en algo? Para ser adulto tenés que aprender y tenés que acumular conocimiento que de niño no habría forma que tuvieras. Ahora entonces se siente como que los niños tienen mayor autonomía, que conocen más, que entienden más y este sentimiento obviamente está reforzado, o mejor dicho, producido por las representaciones sociales del niño como sujeto de derechos sumado al niño como consumidor. Ambas representaciones que se construyeron en este contexto general del capitalismo cultural parece que son contrarias, pero tienen algo en común, y es que ambos enfatizan la autonomía del niño. Este niño que no solo es autónomo, sino que tiene capacidad para elegir, para expresar sus deseos, para expresar su voluntad, para expresar sus opiniones. Y ya sea defendiendo sus derechos en un proceso judicial, alzando su voz y que su voz sea una opinión válida en un proceso que tenga que ver con las estructuras de desigualdad y las injusticias, o para expresar sus preferencias de consumo, parece que el niño es completamente autónomo y capaz y que existe una falaz relación directa, ya sea con una institución o con la otra. Como que el niño puede relacionarse directamente con el Estado, no se puede relacionar directamente con el Estado. Hay un montón de mediadores. ¿Por qué entonces el niño podría sí relacionarse directamente con el mercado o con los medios masivos de comunicación? También tiene que existir un montón de mediadores en el medio. No solo agentes y actores sociales, sino un montón de estructuras mediadoras, estructuras que van moldeando y modificando la forma de comportarse de los agentes. ¿Por qué justo cuando se trata de los dispositivos tecnológicos, del mercado y de los medios, ahí parece que hay una relación directa? Este combo de niño consumidor, niño sujeto de derechos, invisibiliza también las desigualdades y la heterogeneidad en todos los casos, porque se representa la infancia también de una forma homogénea y estereotipada. En el mercado se entiende que se vea la infancia de esa manera porque están construyendo una categoría de consumidores y los consumidores son modelos ideales. Este modelo ideal de el niño que siempre está en busca del entretenimiento, de los juegos, de las nuevas tendencias, de la diversión, que quiere consumir lo último, lo nuevo, y que consume determinado tipo de cosas. Esta representación es creada justamente por equipos de marketing, por aquellos que se encargan de investigar cómo interactúan los niños con los medios y crear contenido acorde para que puedan seguir consumiendo.
Se entiende entonces que existe una categoría homogeneizante y estereotipada y que refuerce los estereotipos para que el niño siempre consuma lo mismo y que la mayor cantidad posible de niños sean consumidores. Entonces, el mercado ese es el mecanismo que tiene. ¿Por qué las otras instituciones, a través de los discursos legitimantes también de las disciplinas, como de la psicología, la pedagogía, la sociología, también terminan construyendo discursos homogeneizantes donde se habla del niño de una sola manera? No todos los niños tienen la misma capacidad de decidir, de expresar sus deseos, de expresar sus voluntades. No es lo mismo un niño escolarizado que un niño no escolarizado, no es lo mismo un niño rural que urbano, dependiendo también de muchos factores culturales, étnicos, socioeconómicos, espaciales, de acceso, en fin. Hay un montón de desigualdad que también hace que no todos los niños tengan la capacidad para expresar su voluntad y sus deseos, y que sea una voz que no esté moldeada o manipulada por otros agentes a la hora de, por ejemplo, de opinar o de testificar en un juicio. ¿Por qué? Porque entonces lo sería que en relación con sus preferencias de consumo. Exactamente lo mismo. Existe también toda esa serie de desigualdades. Ante eso, existen entonces dos posturas que parecen contrarias, pero que piensan también al niño de la misma manera. La postura perjudicial, o sea, que las tecnologías son perjudiciales o que las tecnologías pueden ser beneficiosas. En un punto, si son perjudiciales hay que limitarlos, y si son beneficiosas entonces podemos integrarlos y capitalizarlos, se dice. Hasta usamos la misma terminología del mercado, ¿no? Capitalizar. ¿Cómo es que se capitaliza algo? Bueno, lo obtenemos, nos apropiamos de eso para poder sacarle algún beneficio, una ganancia. Y se piensa específicamente en estos términos cuando se trata de videojuegos. Y aquí hay una relación entre qué es jugar, qué es entretenimiento, qué es lo más apropiado para los chicos, si se les debe permitir o no les debe permitir, con qué tipo de dispositivos, qué tipos de juegos. Hay un montón de discursos encontrados, muchos de ellos que fueron producidos entre los 70 y los 90, que hablaba de los juegos como completamente perjudiciales, pero que todavía se mantiene ese discurso cada tanto, y que hace que muchos gobiernos, como por ejemplo los asiáticos, terminen reglamentando y legalizando o prohibiendo ciertas conductas en relación con las redes sociales y los videojuegos, como si el videojuego fuera el problema y no toda la estructura de desigualdad en la que está inmerso ese videojuego y los niños que lo juegan más bien. Entonces, si son perjudiciales porque causan adicción, porque causan violencia, porque causan daños neurológicos, porque impiden el desarrollo cognitivo, entonces hay que regularlo o hay que limitarlo. Las redes sociales son un mundo donde los chicos pueden ser víctimas, pueden ser violentados, donde aprenden conductas que no deben. Debe ser restringido, debe ser limitado. Sí, completamente, es verdad, debe ser limitado. Pero muchas veces no se sabe cómo ni para qué, y existe simplemente la representación de esto es malo, tiene que eliminarse. Para contrarrestar este discurso de lo malo que debe prohibirse, debe censurarse, no tiene que existir, están entonces las posturas que piensan que los videojuegos pueden llegar a ser beneficiosos, que estimulan el crecimiento, el desarrollo cognitivo, el trabajo en equipo, que les hace aprender ¿cómo se dice?, a dominar su frustración. En fin, hay un montón de cuestiones muy beneficiosas de los juegos en general, porque no lo serían también de los videojuegos.
Y entonces, ¿cuáles son las acciones a seguir? En un caso es limitarlos o prohibirlos o que dejen de existir, y en el otro caso es apropiarse de ellos, introducirlos. Y si estamos hablando de instituciones tradicionales como el Estado, entonces, ¿cómo se introducen? A través de la escuela, explayándose en los beneficios educativos de los videojuegos. Todo esto es tanto para que unos o los otros recuperen ese lugar del cual los había desplazado el mercado y los medios masivos de comunicación, el lugar privilegiado de la transmisión cultural. Como la familia y la escuela fueron desplazados de ese lugar privilegiado de transmisión cultural para los niños y en general, y fue tomado por este ente que parece un ente que no lo maneja nadie, que es el mercado, o los medios de comunicación que no sabemos cómo se manejan también. Hay toda una ignorancia de las estructuras de las relaciones sociales que existen y de las formas en las que se erige todo el mundo virtual, que hace creer que nosotros somos completamente víctimas y pasivos y solamente podemos acatar. Exactamente lo mismo ocurre con cualquier otra estructura del capitalismo, así que no es de sorprender eso. Existe entonces este contexto en general donde el uso de la tecnología por los niños es inevitable y que no podemos hacer nada al respecto, más que lamentarnos y esperar lo peor, o bueno, vemos qué alternativas tenemos, que si se lo compramos pero no le dejamos usar tal cosa, o se lo compramos pero vemos cómo lo hacemos, o le tratamos de enseñar cómo hacerlo, a pesar de que nosotros no tenemos ni idea de cómo limpiar nuestro propio celular. En fin, empieza a ocurrir todo esto y todavía estamos en eso. Pero ambas posturas, tanto perjudiciales como beneficiosas, de limitación o de introducción en el aula, las dos posturas consideran al niño como un receptor, no como productor de contenido ni consumidor activo, sino como un receptor que pasivamente se deja afectar, se deja manipular. Y creo que esa más bien es la sensación que tienen los adultos frente al mercado o frente a la tecnología, más que lo que ocurre realmente con los niños. El estudio de Barbabella y García lo que hizo fue recolectar entonces las opiniones, la valoración de los niños en torno a los videojuegos y mostrar que no son pasivos, que sí son activos, que hay un montón de cuestiones que sí saben, que entienden por qué eligen lo que eligen y para qué, pero en otras cuestiones no. Y en muchas son diferentes a lo que el adulto cree. Lejos de esa pasividad, lo que les permite los videojuegos es el desarrollo de una potencialidad. Lo que les gusta ahí es que pueden hacer cosas que no pueden hacer en el mundo real. Esto no quiere decir que estén confundidos con la realidad y lo ficcional. Entienden perfectamente que lo que se hace en un videojuego no solo no se hace en el mundo real, sino que muchas veces no se debe hacer en el mundo real. Y eso es porque también están socializados principalmente por otro tipo de representaciones colectivas, por fuera de lo ficcional de los videojuegos o del entretenimiento en general, y entienden perfectamente ciertas cuestiones inculcadas de valores, de moral, de ética y de lo que debe ser y lo que no debe ser. Así que no están pasivamente siendo afectados por los medios, pero esta creencia de que sí lo están haciendo hace que sí efectivamente queden solos. Porque nadie se ocupa de mediar activamente en su relación con el entorno. Entonces, los adultos tienen que poder mediar activamente y enseñar y guiar a los niños en todo tipo de entorno, en los entornos físicos, simbólicos y obviamente digitales. Estos juegos que analizan, como el Farmville,
estos estudios son un poco viejos, o sea, los juegos que van a escuchar son viejos, ya tienen de 10 años, ¿no? Pero creo que todavía se puede seguir jugando al Farmville si buscas en Facebook. Pero existen un montón de videojuegos con la misma modalidad, son juegos adentro de plataformas sociales como Facebook u otras plataformas creadas especialmente como el de Mundo Gaturro o el de Club Penguin. En ese momento estaban analizando esos. Son juegos sociales multijugador en plataformas donde la misión es acumulativa, adquisitiva y exhibicionista. Exhibitiva creo que les dicen, no sé, bueno, que exhiben lo que obtienen. Entonces no es que hay alguien que gana, las reglas del juego no es que hay unos que van a ganar sobre otros obteniendo algo en particular, sino que es acumular y acumular y acumular. Y llega un punto en el que esta acumulación tiene un límite, si utilizas la versión gratuita del juego o si no estás pagando para las mejoras o comprando oro, y que es necesario pagar plata en serio, y ahí están los padres, ¿no? Los padres que ponen su número de tarjeta de crédito para que eso ocurra. Los niños saben eso, saben la diferencia entre la plata real y la plata del juego, saben que para poder mejorar en el juego necesitan de la plata real de sus padres, y si esta estructura se mantiene es porque evidentemente hay padres que están pagando por las mejoras en los juegos de los niños, y es una cuestión acumulativa de mostrar más y quién es mejor en el juego. Es una cuestión así competitiva de demostrar mayor poder adquisitivo a través de los objetos que obtenés. Dicho así sencillamente, sí, obvio, está un juego que está reproduciendo las mismas estructuras de desigualdad socioeconómica y de competitividad extrema del mundo capitalista en general, donde viven los adultos, y se los está socializando a los niños para que entiendan de forma cotidiana y naturalizada estas estructuras y que encima lo asocien a el placer y al entretenimiento. Listo, está perfecto, ¿no? Pero eso no quita que hay un montón de cuestiones realmente entretenidas y beneficiosas y buenas de los videojuegos. Entonces no hay que eliminar todas las características del videojuego, simplemente atender de forma crítica a aquellas características que sí reproducen la desigualdad. Hay entonces muchas alternativas desde el mundo pedagógico, justo ahora con todo el programa de educación digital, de programación y de robótica, que utilizan a los videojuegos para enseñar. Y no es lo mismo que se pueda utilizar una interfaz informática con determinadas reglas, que tenga gráficos que parezcan un videojuego, no quiere decir que se haga lo mismo. Los chicos saben que hay juegos que son para ser educativos. No los van a elegir a esos juegos a la hora del entretenimiento y el ocio fuera de las casas. Al mismo tiempo, si hay juegos que son tomados por su popularidad, son tomados por la escuela, al principio se va a ver bien que se haga eso, pero después la escuela no puede tener el mismo nivel de asombro y de encantamiento que tienen los videojuegos para el entretenimiento fuera de la escuela, porque justamente los juegos no tienen que ser educativos para poder explayarse de forma menos limitada en todo ese potencial, ese poder hacer, que es lo que les gusta a los niños. Los juegos educativos están limitados en eso, y también justamente limitados principalmente por las representaciones prejuiciosas de los adultos que quieren contrastar los efectos negativos del videojuego tomándolo para ser educativo. Y uno puede tranquilamente jugar juegos que no son educativos y al mismo tiempo que no sean
perjudiciales. Todavía estamos en esa cuestión. Hay algo que lo voy a dejar para las clases, y es que las mujeres están en clara desventaja en la utilización y en el desarrollo, producción de la tecnología en general y de los videojuegos en particular, y esto no puede ser porque el mayor porcentaje de educadoras somos mujeres, entonces no podemos seguir internalizando esa desigualdad de género en nuestros roles y en nuestra percepción de la tecnología, cuando es necesario que formemos entonces estos ciudadanos críticos y consumidores críticos, cuando nosotras mismas nos estamos posicionando de forma naturalizada y, bueno, e invisibilizada también, nos posicionamos en un nivel inferior a los hombres. Esta forma de pensar la tecnología se reproduce de forma subyacente e inconsciente en las niñas, y se ha corroborado que las niñas sienten más inseguridad y creen que conocen menos y no se sienten tan cómodas con el manejo de la tecnología. También hay muchas representaciones que tienen que ver con el acoso sexual en las redes, donde las víctimas son principalmente niñas o mujeres, adolescentes, y que los perpetuadores son hombres. Entonces también es un mundo que se muestra como un mundo feo y malo para las mujeres. Entonces las mujeres no solamente no pueden controlarlo, no saben cómo construir, crear, pueden llegar a crear contenido en las redes sociales, pero el tema de programar, por ejemplo, o de hacer robótica, o de la tecnología más dura, que no tiene que ver con manipular el contenido ya predeterminado en una red social, eso todavía sigue siendo un espacio predominante de los hombres. Y hay muchas imágenes sexistas, estereotipadas, de refuerzo de la identidad masculina que se da en los videojuegos también, porque son mayor cantidad de hombres los que crean estos videojuegos y que a su vez inconscientemente reproducen estos estereotipos a través de los videojuegos. Entonces es necesario que exista un papel más predominante en la construcción y creación de la tecnología y de videojuegos y de contenido a través de los medios de comunicación masivos de las mujeres, porque principalmente somos nosotras las transmisoras culturales, ya sea en las familias y como en la escuela. Así que si el instituto no las forma para esto, es imprescindible que ustedes busquen la forma de hacerlo. No es tan complicado como parece, y hay mucha traba interna que es generada social y culturalmente, históricamente, pero nosotras no somos ni incapaces ni tenemos menos interés por la tecnología como se quiere creer, ¿no? Simplemente tenemos que encontrar nuestro propio espacio y nuestra propia voz en ese mundo digital y del entretenimiento, así como los hombres lo encontraron en primer lugar. Las dejo entonces pensando en eso, y tengan en cuenta que esto va a ir avanzando, que las nuevas generaciones de niñas, de mujeres en el futuro ya van a estar más metidas en eso y necesitan referentes culturales, necesitan guías, necesitan poder ver que es posible, que lo pueden hacer. Entonces también ustedes tienen que poder representar eso para ellas. Nos estamos viendo la semana que viene, y cualquier duda me avisan, sigan leyendo los textos y ya falta muy poquito para terminar. Nos vemos.